Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Jaimes. Vamos a seguir hablando de data binding, de enlace de datos. Y el siguiente video es sobre uso de enlaces de datos en SAML, verlo más a detalle. El video anterior estaba más enfocado en comparar cuando trabajábamos con eventos y que asignábamos también algunos valores de forma directa. Ahora sí es ver más a detalle la teoría de data binding y algunos ejemplos de lo que podemos hacer, aunque muchas cosas las cubrimos en el video anterior. Para esto voy a aprovechar una presentación que tengo de alguno de los cursos que llegué a dar de Xamarin. Hice algunas pequeñas actualizaciones para que haga sentido a NetMaui. No cambió demasiado, entonces me voy a pasar la presentación y podemos platicar un poquito más sobre este tema. Ya estoy aquí en la presentación sobre data binding, entonces vamos a ir viendo los conceptos básicos. Lo primero, y esto también viene en el material de Microsoft Learn, es que el data binding funciona de esta manera. Tenemos el binding como punto central, aquí lo podemos ver, y en el ejemplo veíamos que en la interfaz de usuario vamos a poder conectar ciertos valores. Sería lo que tengo de este lado, del lado derecho, que es el view, la vista a la que estoy conectando la información. En el otro extremo del binding tengo algún objeto, puede ser cualquier tipo de clase. Lo importante es que tiene que tener propiedades públicas. Esas propiedades públicas son a las que me voy a poder conectar a través del binding. Entonces, este objeto va a ser el origen o el source y la propiedad pública va a ser el path. Aquí es importante mencionarlo en inglés porque en SAML vamos a ocupar estas palabras, source y path, así que el tema de la traducción se vuelve importante. En el otro extremo, para que la vista pueda reflejar esos valores, sus propiedades tienen que ser de tipo bindable property. Esto normalmente no lo vamos a notar cuando trabajamos con las vistas propias de NetMaui, porque el entry, el label y todos esos controles comunes ya tienen sus propiedades de tipo bindable property. Este concepto se vuelve más importante cuando nosotros creamos nuestros propios controles, porque para que funcionen bien con data bindings tenemos que hacer esa implementación de las bindable properties. Entonces, en general, para quien va comenzando, no va a notar que existe este concepto y va a poder comenzar a trabajar con MVVM de forma adecuada y con los data bindings en general. Aunque siempre es importante recordar que existe este concepto, sobre todo para escenarios más avanzados donde ya vamos a empezar a generar nuestros propios controles. Un concepto un poquito adelantado, pero ya que está aquí en la presentación lo podemos comentar, es este del iNotify Property Change. Se va a volver muy importante cuando hablemos de MVVM, así que hay que tener las notas para cuando veamos ese tema, donde seguramente lo vamos a repasar, porque si hacemos que nuestras propiedades del lado del origen implementen esta interfaz y que tenga este evento property change, es lo que nos va a permitir que los cambios se notifiquen a la interfaz de usuario. En el ejemplo del video anterior veíamos que yo siempre tenía que estar asignando de nuevo el binding context, porque cuando yo hago un binding, si cambio el binding context, se refresca la información y yo ya podía ver los cambios en la interfaz. Yo comentaba que eso no es lo adecuado. Lo adecuado sería trabajar con iNotify Property Change. Así ya no tengo que cambiar todo el binding context, sino solamente los valores de las propiedades y notificar a partir de este Property Change que algo cambió, entonces la vista tiene que actualizar. ¿Cómo es que trabaja el binding? Ya implementando el iNotify Property Change y todo el flujo completo, lo primero es que el binding se suscribe al evento Property Change que viene de la interfaz que mencioné. Luego, el objeto va a estar notificando cada vez que algo cambie. Cada vez que algún valor cambie, él es responsable de estar notificando al binding que algo cambió. Y de esta manera, el binding va a leer ese nuevo valor para luego enviarlo al destino, que sería la vista, en la propiedad en la que deba reflejar ese valor. En nuestro ejemplo que veíamos en el video anterior, sería el número del contador que se tiene que ver en el label o en el entry que tiene conectado a través del binding. Va a ir actualizando ese valor sin necesidad de cambiar todo el objeto que contiene múltiples propiedades. Ya hablando de un poquito de sintaxis, aquí tengo lo siguiente. Lo del binding ya lo platicamos, ahora hay que reflejarlo en código. Tenemos un label con su propiedad texto, tal cual lo vimos en el video anterior. Para crear el binding nosotros solamente habíamos conectado con la propiedad, que ésta se convertiría en el path. La propiedad a la que nos conectamos del elemento origen va a ser el path. Puedo ponerle path o puedo omitirlo.
Normalmente se omite, no tiene mucho sentido ponerle aquí path igual, así como está con los otros valores, pero es válido ponerse. Luego, el objeto origen sería este source. Yo también podría omitirlo como lo vimos en el video anterior, donde por defecto el origen sería el binding context. Pero si el binding context tiene elementos internos, yo podría ir más a detalle para indicarle cuál es el origen. Eso lo defino como el source y ahí lo detallo en el ejemplo. Ahorita vamos a ver una forma de asignarlo también para otros escenarios. Y luego tenemos múltiples modos de binding. Eso no lo habíamos visto. Normalmente tampoco es algo de lo que nos preocupemos porque ya el modo por defecto es el que hace más sentido al elemento en el que nos estemos conectando. Pero bueno, hay que mencionarlo. Estos son los tres con los que vamos a trabajar. Está one way, two way y one way to source. La diferencia es que en el caso del one way, lo que va a estar revisando es que estén cambiando los elementos desde el origen. O sea, cada vez que yo cambio mi contador, voy a estar actualizando mi label. Es lo que hace más sentido. En el caso del label en su propiedad text, pues lo que me interesa es estar detectando cuando cambie el valor en el otro extremo. En el caso de two-way, evalúa tanto cuando cambia el valor del lado del origen como cuando cambia el valor del lado del destino. Aquí un ejemplo tradicional sería el de un entry. En el entry el usuario puede escribir datos, entonces tiene sentido que tanto el nuevo valor que escribió el usuario llegue al origen como si algo cambia en el origen, llega al destino. El escenario tradicional con un entry es que el usuario va a introducir sus valores y se van a almacenar en esta propiedad y a lo mejor cuando ya terminó de escribir, esta propiedad se va a limpiar, entonces el entry también tiene que quedar en blanco. Y luego tenemos el último escenario que es one way to source, que este se utilizaría si los cambios en la vista se tienen que ver reflejados en el origen. Este es el menos común, entonces no es muy probable que lo estemos utilizando. Normalmente es one way y two way. Y como comentaba, cuando uno va comenzando, que trabaja con los controles propios de NetMAUI, los que ya nos ofrece el framework, ya viene por defecto el modo adecuado, entonces no tenemos que ponerlo de forma explícita. Por eso en los ejemplos que hice en el video anterior, solamente ponía el binding y el path. Lo demás lo podía omitir porque MAUI ya lo podía calcular por defecto. Si queremos hacerlo desde código, normalmente se hace desde código cuando creamos controles personalizados. Esta sería la sintaxis. Yo genero mi binding, aquí un binding en blanco, le asigno su origen, le asigno el path, básicamente lo mismo que podemos hacer en SAML, y luego al control label con su método setBinding le digo a qué propiedad se va a conectar, que la contraparte con el SAML es este que es el target, la propiedad text, y luego le asigno el binding que definí anteriormente. Este sería el equivalente a lo que tengo aquí en la parte superior con SAML. Algo importante es que en Net 9 llegaron cambios y tenemos una mejor opción. ¿Qué es lo que pasa con lo que se hacía antes? Aquí se puede notar que tengo un string para definir que me estoy conectando a la propiedad date dentro de order. Esto es una cadena de texto, es propenso a que yo cometa errores, me voy a dar cuenta del error hasta que ejecute la aplicación, pero además de eso la aplicación en tiempo de ejecución tiene que hacer ese cálculo para detectar cuál es la propiedad dentro del origen. Con esta nueva sintaxis que llegó en Net 9, vamos a ponerle esta función donde ya tenemos la conexión directa. Aquí enviamos el objeto order y le decimos que la conexión es con date. Ya no tenemos esa parte de que sea propenso a errores porque el autocompletado nos va a decir si existe la propiedad y nos va a ayudar a que no nos equivoquemos a la hora de escribirlo. Si aún así nos equivocamos, no va a compilar porque ahí va a detectar que esa propiedad no existe y nos evitamos la parte de que en tiempo de ejecución tenga que hacer los cálculos a partir de la reflexión, entonces va a ser más óptimo. Esto es nuevo en Net 9, en Net 8 habría que hacerlo de la otra manera. Hay algunas sintaxis más reducidas para hacerlo, pero en el fondo es lo mismo. Las mismas desventajas que comentaba al utilizar un string para asignar la propiedad. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio para terminar de ver los temas que vienen en la documentación de Microsoft Learn. Y bueno, pues nada mejor que verlo directamente en un ejemplo.
Aquí tengo el ejemplo que de hecho está en ejecución. Este ejemplo es el del video anterior. Como comentaba, ya me había adelantado algunos de los conceptos que se tendrían que haber visto en este video, como por ejemplo que podemos utilizar un mismo elemento de origen para múltiples elementos en la vista. Tenemos un label y un entry que están conectados a la misma propiedad. Como comentaba, es importante que las propiedades sean públicas. Aquí yo lo tengo con esta sintaxis. Un error muy común que llega a pasar, sobre todo cuando se trabaja con MVVM, que ya se implementa lo de la interfaz y hay que hacerlo de otra manera, es que si tenemos una propiedad de la siguiente manera, por ejemplo esta, ¿no? Private string message, y luego tenemos el public. Aquí lo voy a dejar de una manera muy simple, así como me está ayudando, vamos bien. Este de aquí no lo voy a poner tan complejo con esto que me está diciendo, que de hecho no existe, y muchas veces la forma en que se trabaja es sin este guión. Así lo definen y tienen la parte privada, la parte pública. Entonces, como se llaman igual, si no manejamos el guión bajo, un error muy común es que utilizan este message que está como privado. Entonces, obviamente, el binding no va a funcionar. Es una de las cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Y otro error que pasa mucho es que, como se llaman igual, a veces le ponen aquí message en mayúscula, queda conectado con él mismo y la aplicación se queda en un ciclo infinito porque como se está asignando el mismo, vuelve a pasar por aquí múltiples veces hasta que la aplicación dé un problema por un tema de memoria o simplemente se va a quedar en blanco. Siempre hay que tener cuidado con este tema de las mayúsculas y minúsculas si ocupamos este estándar. Eso fue como una nota adicional. Lo importante que comentaba es que tienen que ser públicas para poder trabajar con binding. Y algo que también había comentado es opcional ponerle aquí path. Voy a ejecutar para que veamos que sigue funcionando igual y que no hay ningún problema si agregamos ese path. Aquí tenemos la aplicación, le doy los clics a la imagen, al botón y ya podemos ver que sigue funcionando aún teniendo este path. Muy bien, vamos con el último tema. Este último tema es el de poder utilizar elementos dentro de la misma vista como origen de datos para los bindings. En lugar de ocupar algo que tengamos en código C# como era este counter data, ahora lo vamos a trabajar con otro elemento de referencia. Para eso voy a generar aquí otro stack layout, nada más para encapsularlos. Ahora en realidad no va a tener más funcionalidad que para encapsular el ejemplo. Vamos a ponerle su vertical stack layout y voy a poner un label y un slider. Este slider es un control que me va a permitir mover un indicador para ir incrementando o reduciendo un elemento numérico que va a tener un rango definido y ese va a servir para interactuar. Ya estoy ejecutando para que podamos verlo. Aquí tenemos nuestro slider. Como decía, podemos incrementar y reducir entre cierto rango de forma interactiva. La idea va a ser conectar estos dos elementos. Para eso voy a ponerles un nombre a cada uno de ellos. Este va a tener su name, que va a ser label, nada muy complicado. Y el otro va a ser slider, tal cual. Ya tenemos identificados nuestros dos elementos. Ahora voy a conectar a través de un binding el valor que tenga este slider. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. El texto, su propiedad texto, va a tener un binding. Ese binding lo voy a hacer de la forma extendida. Va a ser el path igual a value. Este slider tiene un value que es justamente el valor que seleccionó el usuario. Conforme yo vaya moviendo el indicador dentro del slider, va a incrementar o reducir el value. Entonces estoy conectado hacia esa propiedad. Decíamos que teníamos la propiedad de origen, no la habíamos utilizado hasta ahorita. Y este de aquí va a estar conectado de la siguiente manera. Para poder conectarme a partir del nombre que está definido en el otro objeto, voy a ocupar aquí xreference y le voy a decir que quiero conectarme justamente con slider. Lo puse con mayúscula, lo voy a poner con minúscula nada más para que no se confunda con el nombre del control. Es más para claridad de ahorita el ejemplo. Entonces el importante es este xname y ya lo tengo conectado. Entonces ya puedo yo ejecutar y ver que esté funcionando. Aquí está en ejecución, ya por defecto me mostró el 0 y aquí tenemos el valor que se está indicando. Va entre el 0 y el 1. Funcionó correctamente. Entonces este de aquí, como es un elemento que no es interactivo el label, solamente puede recibir la interacción desde el lado del slider. Cada vez que cambia el slider va a ir hacia ese otro extremo. Vamos a ponerle aquí que vayamos a la definición de text. Aquí tengo esta propiedad text y en la parte superior
yo tengo los bindable properties. Tiene este text property, que era justo lo que comentaba en la parte teórica. Para poder tener bindings, tenemos que poder trabajar con una bindable property. Eso es básico para que funcionen los data binding. Luego ya vienen las propiedades que están conectadas a esas bindable properties. Y bueno, pues ya viene otra información que para este momento no es necesaria. Pero siempre es interesante ver cómo funciona esto de aquí. Y como comentaba, para cuando nosotros generemos controles personalizados, vamos a tener que crear bindable properties. Si es que queremos soportar el data binding, vamos a hacer otro escenario. Ahora que haya un poco de interacción entre ambos elementos. Aquí el value, ahora lo voy a conectar con la rotación del label. Este label tiene una propiedad que se llama rotation. El value, conforme vaya cambiando, quiero que esté conectado hacia esa propiedad rotation. Nunca olvidar que es opcional ponerle el path. Eso ahora no lo voy a poner justamente para ejemplificar. Le voy a decir que el modo va a ser one way to source. Ya tenemos un ejemplo aquí para demostrar ese otro escenario, donde yo estoy definiendo el modo que va a ser one way to source. Es decir, que los cambios que yo haga aquí se van a ver reflejados en la propiedad rotation del label. El label va a empezar a girar conforme yo vaya haciendo cambios aquí. Si de alguna manera yo pudiera modificar el rotation del label desde el lado del label, no afectaría el value porque no estoy en modo two-way para que esté conectado en ambos extremos. Entonces pues no pasaría nada. Aquí yo podría cambiar el valor de rotation, cambiaría el label porque le estoy asignando directamente su rotación, pero este value no se enteraría de esos cambios. Y bueno, la parte final es ponerle el origen. El origen va a ser, como anteriormente, un X-reference ahora a label. Aquí creo que ya quedó. Me marca un error. Espero que sea solamente algún tema del Visual Studio. Vamos a ejecutar. Y si no funciona, ahorita hago el ajuste para ver dónde me faltó alguna llave. Ok, parece que hay un error. Ah, es con este igual. Entonces, ahí está. Era el igual solamente. Ejecutamos de nuevo y ya debería funcionar. Ahí está la aplicación. Voy a quitar el teclado y a ver, aquí no está girando. Vamos a revisar qué ocurrió. Detengo la aplicación. Tenemos el binding. Parece que rotation está bien. Modo one way to source. Y el origen va a ser este label. Entonces, ¿qué me estará faltando? Ah, ya sé qué es lo que me está faltando. Que como está entre el 0 y 1, no se nota el cambio. Vamos a ponerle aquí un 360 para que pueda dar el giro. Aquí ya con esto debería funcionar. Va a empezar en el 0 hasta 360. Como lo tenía entre 0 y 1, pues estaba girando, pero no era visible para nosotros porque el giro era muy pequeño. Está aquí la aplicación y ahora sí, ya podemos notar que empieza a girar el número de grados que tenga el contador. Ahí ya dimos una vuelta completa y podemos regresar. Entonces ya vimos dos escenarios de cómo podernos conectar con elementos y en el video anterior y al inicio de este repasamos cómo poder conectarnos a clases que expongan propiedades públicas para crear bindings. Cuando veamos MVVM veremos cómo implementar iNotify Property Change y normalmente la clase que va a proveer datos va a ser un ViewModel que va a tener la información necesaria para toda la pantalla. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el siguiente módulo cuando sea necesario. Vamos a pasar al examen y con eso terminaríamos este video. Aquí ya estoy en el examen. Vamos a ver estas tres preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es cierto sobre el objeto de origen en un enlace de NetMaui? Puede ser de cualquier tipo, debe ser una propiedad bindable object o debe ser una subclase de view. Esta está muy sencilla. El origen puede ser cualquier tipo. Recordar que tiene que tener propiedades públicas. Bindable object va a ser el destino y debe ser una subclase de view, pues está más relacionado al destino que al origen. ¿Qué es cierto sobre la propiedad de destino en el enlace de NetMaui? Esta se responde con lo que vimos en la anterior. Puede ser cualquier propiedad pública, debe ser una propiedad bindable property o debe ser una propiedad dependency property. Como lo comentaba hace un momento, debe ser una bindable property. Última pregunta. Si todos los enlaces de los controles de un grid necesitan el mismo objeto de origen, ¿cuál es la estrategia más segura para establecer el objeto de origen una sola vez? Esto tiene que ver más con el video anterior que con lo que estuvimos platicando hoy. Lo vimos más a detalle en ese otro video, pero
es sencilla. Establecer la propiedad binding context del objeto page. Establecer la propiedad source del objeto page. Establecer la propiedad binding context del objeto grid. Aquí, y lo comentaba en el video anterior, funciona de forma jerárquica. Los elementos van a buscar la ruta que le definamos para el binding en su binding context, y si no lo encuentran vayan a ir al nivel superior y luego al nivel superior hasta que termine la jerarquía y en algún momento encuentre el binding context, o si no lo encuentra no va a poder mostrar nada. Si aquí nos dice que son controles dentro de un grid, entonces lo que tiene más sentido es poner la propiedad binding context del objeto grid. Si lo pongo a nivel del page, va a funcionar para los objetos del grid, pero el riesgo es que si dentro de la página hay otros elementos con el binding, puedan tener errores porque no van a tener el binding context adecuado. Entonces lo ideal sería ponerlo en el nivel superior correcto para todos los elementos que queremos cubrir y que no afectemos a otros elementos. Vamos a comprobar las respuestas, veamos si estuvo todo bien. Están correctas las 3 respuestas y con esto terminamos este video. El próximo video es un ejercicio para que podamos revisar de nuevo todo lo que hemos visto en este video y en el video anterior. Como siempre, gracias a quien llegó hasta el final de este video y nos vemos en ese próximo video.